Entonces vamos a trabajar el taller de pensamiento de química de grado sexto, fecha 24 de agosto del 2020, perdón, es que 2008. Docente Mayra Alejandra Gutiérrez. Vamos a repasar rápidamente. Entonces ya sabemos que la química tiene diferentes ramas o diferentes, bueno, sí, diferentes ramas que se especializan en diferentes ¿qué? Aspectos del estudio de los fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, la química inorgánica habla solamente de compuestos inorgánicos, la fisicoquímica sobre los cambios de energía que suceden en los sistemas tanto biológicos como químicos. La bioquímica obviamente que habla acerca de cómo suceden los procesos químicos en los seres vivos. La química analítica, la composición de las sustancias o de los sistemas o en una reacción química, etcétera. Y la química orgánica que habla sobre todo lo que sucede con respecto a las reacciones, las propiedades y las Con las composiciones de reacciones. los compuestos orgánicos, ¿sí? La química está encargada de estudiar la composición, la estructura, las propiedades, todo lo que se refiere a la materia, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa materia cuando está, bien sea reaccionando o cuando está cambiando de forma? La química o la historia de la química se divide en tres partes principales. Los inicios que tienen que ver con toda la química de la antigüedad, con el estudio del fuego, con la cerámica, con la metalurgia, ¿sí? Con la fermentación. Y también se refiere a la alquimia, por ejemplo, que se Los refiere a todo lo de elementos. la piedra Elementos. filosofal, la transmutación de metales. De ahí también vienen procesos como por ejemplo la cristalización, procesos como por ejemplo la fundición, bueno, etcétera. Y También la teoría de los 4 elementos. lo anterior, los cuatro elementos, sí señor, que se refiere a que la materia está compuesta por aire, fuego, Fuego, tierra, también la tierra. tierra y agua. Listo, sí señor. Y Y esa es la teoría de los cuatro elementos. ¿Quién la propuso? Pues varios propusieron o le añadieron pedacitos a esa teoría, pero quien recopiló toda esa información fue Aristóteles. Luego vino, bueno, después de la alquimia, esa teoría, también está la teoría, por ejemplo, del flogisto, que se refiere a que un cuerpo cualquiera, sí, que tiende a quemarse, tiene un sí. compuesto que se llama flogisto y ese compuesto se pierde cuando sucede la reacción de la ignición o de las llamas el fuego, ¿sí? Y está también la iatroquímica, que la iatroquímica es la forma en cómo tomamos toda la química y la aplicamos a la medicina, ¿sí? La ciencia, bueno, ¿cómo se desarrolló la química? O cuando ya empezamos a hablar de la química propiamente dicha. Empezamos a hablar de la química cuando hablamos de los modelos atómicos, de la estructura de la materia, ¿sí? De la forma en cómo la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y cuando empezamos a estudiar los gases, cuando empezamos a estudiar el petróleo, etcétera. Y por último, pues está la química contemporánea, que es la química que se refiere a todas esas cosas que hacen que tengamos una mejor calidad de vida. Me refiero a la bioquímica porque podemos estudiar cómo suceden todas las reacciones dentro de nuestro cuerpo y cómo podemos usar ese conocimiento para poder, por ejemplo, trabajar con respecto a la salud del ser humano bueno, la salud o que las condiciones, por ejemplo, con respecto a la nutrición, con respecto a la respiración, todo eso esté de forma adecuada. La clonación, la ingeniería genética, ojo, la clonación se hace ya, en este punto no se hace clonación de tipo reproductivo en el caso de los seres humanos, ¿sí? La única clonación que se realiza se llama clonación de tipo terapéutico porque es una clonación que se hace para recuperar o para producir, por ejemplo, nuevos órganos o tejidos, ¿sí? Pero no clonación reproductiva. Y la ingeniería genética que se refiere a, por ejemplo, la producción de transgénicos, que nos ayuda para mantener, o para la producción más bien, de alimentos con respecto, bien sea animales, o sea, al ganado, o a plantas, ¿sí? Bueno, el trabajo en laboratorio ya sabemos que tenemos varios diferentes elementos del laboratorio, ¿cierto? Ya solamente repasar, tenemos que repasar la función. Entonces, los principales son el vaso precipitado que mide volúmenes,
los tubos de ensayo que sirven para llevar a cabo reacciones químicas, el mechero de Bunsen, que es el que calienta, si necesitamos calentar alguna sustancia y demás. ¿Qué más tenemos por acá? La probeta que también mide volúmenes exactos, la pipeta, sí, el Erlenmeyer, que además de medir volúmenes también puede llevar a cabo aquí reacciones, ¿sí? En las que se desprendan gases, ¿sí? El mortero, por ejemplo, se utiliza mucho para poder hacer más pequeños una sustancia que nosotros necesitemos. ¿Mm? Con respecto a la seguridad en el laboratorio, entonces ya sabemos que tenemos que seguir unas normas, ¿sí? Entonces, estos de acá son los pictogramas de seguridad. Entonces, me pueden hablar de qué significa explosivo, que esta sustancia es tóxica, que es corrosiva, que es nociva, que es irritante, ¿sí? Que es muy inflamable, muy tóxico. Sí, eso me indica a mí un pictograma de seguridad. Las normas en el laboratorio, entonces ya sabemos que debemos utilizar implementos de seguridad, no debemos comer en el laboratorio, existen duchas de seguridad, debemos utilizar en ocasiones elementos de protección para los ojos, también, bueno, guantes también, y no podemos, por ejemplo, ¿cierto? Mezclar con una cuchara, no podemos, algunos objetos de vidrio no se pueden poner a calentar, hay que tener cuidado con respecto a no derramar líquidos, ¿cierto? No podemos pipetear, pipetear significa que no podemos tomar volúmenes o líquidos aquí con esta pipeta, ¿cierto? Con la boca. Y hay que tener mucho cuidado con marcar ya bien sea marcar o bien sea identificar qué tipo de producto tenemos nosotros en un frasco o en un reactivo y no podemos oler ni probar ninguna de las sustancias que están en el laboratorio. Bueno, la materia entonces obviamente que es algo que es la que ocupa un espacio, posee volumen y posee una masa y un peso, ¿cierto? Experimenta cambios tanto físicos como químicos. Ya sabemos que tiene propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales, masa, peso, volumen, la inercia, la impenetrabilidad, etc. Y las específicas se clasifican tanto en químicas como en físicas. Todas las químicas se refieren a las reacciones químicas que llevan a cabo las sustancias, como por ejemplo la combustión, ¿sí? Y las específicas se refieren a todas esas propiedades que nosotros podemos medir: densidad, dureza, maleabilidad, elasticidad, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, las propiedades generales ya les expliqué. Entonces ya existen, esto acá, por ejemplo, esto es la inercia, ¿sí? El peso, ¿sí? La masa. ¿Qué diferencia entre peso y masa? En la masa solamente me indica a mí la cantidad de materia y en el peso tengo en cuenta la fuerza de gravedad o la fuerza gravitatoria, ¿sí? En el caso, bueno, la porosidad, el volumen, ¿sí? Las específicas, entonces, sabemos la diferencia entre ductibilidad y maleabilidad, ¿cierto? Ductibilidad, ¿qué pasa? Convierte las sustancias en hilos, maleabilidad convierte las sustancias en láminas, ¿sí? La dureza, ¿qué es? ¿Qué es la dureza? Es la capacidad o la resistencia que tiene un objeto de no ser rayado. ¿Cuál es el material más duro que conocemos? ¿O que tiene la dureza más alta? El diamante. ¿Material más duro? Sí. Ahora, los El... estados de agregación, sí, el diamante. Los estados de agregación también se tiene que ver con las propiedades específicas de la materia. Las físicas, entonces, por ejemplo, las organolépticas, el olor, el sabor, la textura. Y la densidad, que ya sabemos cómo medir la densidad. Densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. Tienen que recordar eso porque hay un punto, creo que en el taller y en la evaluación también hay puntos así. En cuanto a las propiedades físicas, todavía estamos hablando. Bueno, ya hablamos aquí, por ejemplo, los puntos de fusión, punto de ebullición, la conductividad tanto térmica como eléctrica y las texturas, ¿sí? Por ejemplo, o los brillos y la elasticidad y esta de acá que se llama la... Dureza. no, esa no es la dureza. Resistencia. Resistencia. Sí, señor. Muy bien, gracias. Las propiedades químicas ya tienen que ver con todas las ¿qué? Reacciones. Si es corrosivo, si es ácido o es básico, ¿sí? Si está cambiando su conformación y demás. ¿Listo? Los estados de la materia que nosotros conocemos ahora, sabemos que existen tres fundamentales, pero también a veces se habla del estado
plasma. ¿Sí? Entonces, las propiedades de entonces, los sustancias en estado sólido poseen un volumen y una forma definida. Además de eso, las moléculas de ellos solamente proceden en movimiento que se llama movimiento vibracional o movimiento de vibración, y es incomprensible, quiere decir que no vamos a poder disminuir su volumen. Además, bueno, no existe espacio entre las moléculas o las partículas que conforman el estado, las sustancias, perdón, en estado sólido. En estado líquido tienen un volumen definido, pero la forma es variable porque depende del recipiente que las contenga, ¿cierto? Las partículas pueden vibrar o pueden resbalar una sobre otra y tampoco son comprensibles, o sea, no se pueden comprimir. En el caso del estado gaseoso, tanto el volumen como la forma es variable, ¿sí? Primero, se adaptan en la forma al recipiente que tengan, pero también si yo pongo un gas y lo pongo en un recipiente más grande, entonces va a aumentar su volumen, pero, ¿sí? O sea, ellos pueden variar su volumen, perdón. Ahora, las partículas obviamente que están en estado gaseoso tienen un movimiento elástico de traslación, o sea, van moviéndose, ¿cierto? A lo largo de todo el recipiente, y si chocan entre ellas no se genera ninguna fricción o ninguna energía, ¿sí? Ahora, con respecto a estos amigos, estados de la materia, entonces, los sólidos tienen una dureza, ¿cierto? Movimiento vibratorio, tienen una forma constante, quiere decir que es, bueno, sí, constante, bueno, tienen la forma precisa o es exacta, o sea, no cambian de forma. Sus partículas están ordenadas y el volumen es constante, lo mismo. El volumen es definido, perdón. Igual, constante o definido lo mismo, es similar, o es un sinónimo más bien. Los líquidos no tienen forma definida, ¿cierto? Tienen, el movimiento de sus partículas depende de si yo le añado o no le añado calor, y el volumen sí es constante y tienen algo que se llama la viscosidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué tiene mayor viscosidad? ¿El agua, sí? O la gelatina, no, o la leche condensada. ¿Cuál tiene más viscosidad? La leche condensada. La leche condensada, ¿sí? Viscosidad se refiere como a esa, sí, la leche condensada. Bueno, ¿entendieron qué significa viscosidad para qué esto? Pero entonces, por ejemplo, en los sólidos no podemos decir es que es más viscoso, no. Eso solamente se aplica a los líquidos. En el caso de los gases o las sustancias en estado gaseoso, no tienen forma definida, obviamente que no tienen volumen definido porque es un volumen variable. Las partículas tienen mucho espacio entre ellas y esa propiedad de expansibilidad quiere decir que ellos pueden estar en una cosa así pequeñita y luego pueden, ¿sí? Expandirse. Eso es lo que pasa. Como cuando tú tienes una botella de gaseosa, entonces tú la destapas y ¿qué sale? El gas. Exacto. A eso se refiere con la expansibilidad. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estados de la materia, también tenemos que hablar de los cambios de estado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo de un hielo, ¿sí? Cambiamos o llegamos hasta el gas o el agua gaseosa, ¿sí? Entonces, ya les dije, vamos aumentando aquí calor, la temperatura va aumentando, ¿sí? El cambio de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Fusión. Entonces, la fusión, por ejemplo, en el caso del agua, que es a 0 grados centígrados, entonces hace que cambie pues, de sólido a líquido, y siguen cómo empiezan a cambiar las moléculas. El caso del agua es un caso especial. ¿Por qué? Porque se fijan que aquí hay más espacio entre moléculas y aquí es menor el espacio, ¿sí? Pero es un caso especial, ¿sí? Porque aquí también quedan atrapadas como burbujitas de aire y eso. ¿Listo? En el caso, bueno, ya, de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama? Vaporización. Vaporización, ¿sí? Y nos damos cuenta que las moléculas van empezando a estar libres. Aquí tengo este de acá que me gusta mucho porque la entalpía se refiere a la forma en que nosotros le adicionamos energía al sistema, ¿sí? De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a sólido se llama solidificación, de sólido a gas se llama sublimación. Aquí también se llama sublimación, pero también a veces le pueden poner el nombre de deposición, también puede llamarse así. En el caso de el plasma, ¿sí? Al gas, ya saben que es ionización. Del gas al líquido se llama condensación, que es cuando se forman las nubes, y de líquido a gas se llama vaporización. Por último, la diferencia entre cambios físicos y químicos, ¿sí? Cambios químicos, por ejemplo, si yo pongo, si se me oxida un tornillo, eso es un cambio químico.
Si se daña una fruta, eso es un cambio químico. Si se oxida una fruta, eso es un cambio químico. Pero si pongo, por ejemplo, a fundir el hielo, es decir, a derretirse, eso es un cambio físico, es un cambio de estado. Si corto un papel, también. Si moldeo una plastilina, eso también es un cambio de estado, perdón, de apariencia, es un cambio físico. ¿Sí? Pues porque vuelvo a poner otra vez este. Ok, les dejé ahí colgados, me falta ponerle creo que una página para que repasen cambios en la materia y otra para que repasen, porque no la puse, y otra para que repasen los cambios de estado de la materia. ¿Ok? Ok. Habló teacher Mayra Alejandra Gutiérrez, docente de Biología y Química.